Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a esta emisión de Recuento Semanal, este espacio que usted ya conoce, de análisis y de información que en Acrópolis Multimedios hacemos con mucho gusto para usted. Hoy, viernes 15 de julio, día de quincena, un día dichoso y feliz a quien tiene la fortuna de estar en una nómina. Qué bueno que así sea. Pero también es día de información, es día de pasar revista a los temas relevantes que han acontecido en el mundo, en México y en nuestro estado. Y empezamos con el tema internacional, donde destacó desde luego la dimisión del primer ministro británico Boris Johnson y el crimen, el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, un hecho que conmocionó a aquella nación del sol naciente. Y en temas nacionales, desde luego, el asunto más relevante fue la acusación formal que ya presentó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Medida que pareciera pues ya es la decisión del gobierno de López Obrador de darle el último remache y de cerrar el ataúd con el último clavo a un partido que desde luego y para nada vive sus mejores tiempos, vive una crisis terrible y profunda. Y bueno, el gobierno del presidente de México parece decidido ya a darle este empujón al PRI, con varios casos, entre ellos la apertura, imagínese usted, del caso del crimen de Luis Donaldo Colosio, ocurrido hace ya 28 años. Son temas sobre los que vamos a platicar, como también de otros asuntos que son de interés, como la decisión de un juez de suspender ya las corridas de toros en la monumental Plaza México, allá en la capital del país, en lo que significa un duro golpe a los amantes de la tauromaquia, pero que nos lleva también a reflexionar sobre los casos de maltrato animal en festividades populares, en muchos lugares, pero aquí en Veracruz, por ejemplo, en Jico, en las fiestas de la Candelaria, donde los embalses de toros y la suelta de los animales hace que esto ocurra con frecuencia. Pues de eso vamos a estar platicando, vamos a hablar de la propuesta que parece que va a terminarse ya el horario de verano en México, de eso, de lo más relevante del cine, de la cultura, del deporte. Y vamos a tener unas imágenes, ya usted las verá, que tomó el telescopio nuevo que la NASA mandó y que está dándonos un aspecto inédito de lo que es el universo, que va a cambiar la historia de la astronomía. Temas bien interesantes y de unos logros además le vamos a platicar muy importantes de la Universidad de Jalapa en el contexto de las instituciones de educación superior. Vamos a tener una entrevista que les recomiendo desde ya. Pues esto es, y no me extiendo más, Recuento Semanal. Me da mucho gusto, como cada 8 días, recibirlos. Soy Emilio Cárdenas y comenzamos. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida de nuevo a esta emisión de Recuento Semanal.
Y como les señalaba al inicio, en todo el resumen de lo que le vamos a presentar, en estos días que corren, la información internacional acaparó la atención de los medios de información en todo el mundo. Desde luego la renuncia de Boris Johnson como primer ministro de Inglaterra y la sorpresa y los jaloneos políticos lógicos que ello causó en aquella nación. Y la muerte a tiros de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, ocurrida mientras participaba en un mitin electoral, conmocionó a un país poco acostumbrado al uso de armamento. Pues debo decirle que el país del sol naciente, por ejemplo, es una de las 10 naciones del mundo con menos armas en manos de civiles. Fueron noticias de gran impacto, noticias que aquí recuperamos en un trabajo de nuestra compañera Gaby Quinto. Boris Johnson, quien ha estado envuelto en severos escándalos durante su gestión como primer ministro de Reino Unido en los últimos 3 años, dimitió del cargo la semana pasada, tras desatarse una de las peores acusaciones. Se le señala de encubrir a un alto funcionario que podría haber cometido acoso sexual. No obstante, Johnson seguirá en el poder hasta que se lleve a cabo las próximas elecciones a mediados de octubre, cuando se elija a su nuevo sucesor. Boris Johnson llegó al poder con una victoria absoluta el 23 de julio de 2019, al enfrentarse al ministro de Relaciones Exteriores Jeremy Hunt, luego de que fuera postulado por el Partido Conservador tras la renuncia de la primera ministra Theresa May. El triunfo electoral fue resultado de su promesa de ejecutar el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se consumaría a principios de 2020. En los últimos meses, una creciente ola de denuncias se presentó en contra de la administración de Johnson. Al menos, medio centenar de miembros de su gobierno renunciaron a sus cargos, incluido el ministro de Sanidad, Sajid Javid, y el ministro de Economía, Rishi Sunak, quienes divulgaron la incompetencia y omisión del gobierno sobre casos de acoso e irresponsabilidad que cometieron funcionarios del Parlamento. La crisis se destapó cuando el legislador designado por Johnson a principios de año, Chris Pincher, fue denunciado por acosar a 2 compañeros de su partido durante una reunión privada. Pero este no sería el primer y único caso, pues resulta que algunos medios independientes internacionales sacaron a la luz otros acontecimientos de abuso que se remontan 10 años atrás, casos en los que al parecer el primer ministro tenía conocimiento sobre ello, pero guardó silencio. Anteriormente, la gestión de Johnson también se tambaleó por el escándalo denominado Partygate, fiestas celebradas en oficinas de gobierno durante los últimos meses de 2020 y mediados de 2021, cuando el mundo entero se encontraba padeciendo los efectos de la pandemia, infringiendo las normas establecidas por los mismos gobiernos para prevenir el COVID-19. Tras todo ello, ya varios personajes han alzado la mano para suplir al primer ministro que se caracteriza por su peinado desenfadado. Por ejemplo, el ex jefe de finanzas, Rishi Sunak, la secretaria de Estado de Igualdades, Kemi Badenoch, el legislador Tom Tugendhat, la fiscal general Suella Braverman, el exministro de Sanidad Sajid Javid, Liz Truss, ministra de Exteriores, el diputado Jeremy Hunt, mientras que Ben Wallace, ministro de Defensa, descartó su interés por ocupar el cargo, luego de que fuera el favorito de su partido conservador. Boris Johnson se ha añadido a la lista de los primeros ministros de su nación con la duración más breve de su historia, con 2 años, 348 días, siendo el segundo más corto de este siglo, solo por detrás de Gordon Brown, quien gobernó en el periodo 2007-2010. En medio de todo el caos que está viviendo el primer ministro británico, se tomó un tiempo para escribir un tuit en el que se dijo increíblemente triste por el atentado que costó la vida al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, a la vez que indicó que son muchos los que lo recordarán por el liderazgo mundial que demostró en tiempos difíciles. Pero, ¿quién fue este personaje? Shinzo Abe fue el primer ministro japonés que duró más tiempo en el cargo, dejando una profunda huella en la política de ese país asiático, que además es una de las naciones donde la violencia política es inusual y las armas están estrictamente controladas. El pasado viernes 8 de julio fue asesinado por Tetsuya Yamagami, un desempleado de 41 años, cuando pronunciaba un discurso de campaña electoral al sur de Japón. La policía ha informado que el asesino confeso fabricó el arma de fuego con la que dio muerte al líder del partido más grande del Japón. Y Boris Johnson no fue el único mandatario en lamentarlo. La comunidad mundial se conmocionó ante este hecho. Presidentes, primeros ministros y jefes de Estados Unidos, México, Rusia, Alemania, Francia, Italia, Corea del Sur,
India, Turquía, Brasil, así como el secretario general de la OTAN, líderes de Unión Europea y la misma reina Isabel II se dijeron conmovidos por este terrible atentado. Shinzo Abe dejó una enorme huella en la política de su país y en el ámbito internacional, y su asesinato sacudió a la tradicionalmente pacifista sociedad nipona. En un anuncio inesperado por todas las señales y la resistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a entrarle a este tema, finalmente el pasado jueves 7 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció que presentó una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por el presunto manejo de recursos de procedencia ilícita por 26,5 millones de pesos, entre otras acusaciones que configurarían delitos, desde luego, entre otros muchos más temas complicados para Peña, cometidos por el cuestionadísimo expresidente, que hasta hoy ha vivido tranquilo y feliz de la vida en su autoexilio en Madrid, España. En su reiterado discurso de combate a la corrupción, centrado sobre todo en los expresidentes Salinas de Gortari, Fox y Calderón, en el caso de Peña Nieto, bastante se había cuidado el presidente López Obrador de mencionarlo, e incluso en diversas ocasiones tuvo para él palabras de reconocimiento por, en palabras de AMLO, haber facilitado la transición cuando ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales del 2018. Y obviamente este cuidadoso discurso de López Obrador hacia su antecesor ha alimentado especulaciones siempre sobre un posible pacto de impunidad entre el tabasqueño y Peña Nieto. Vamos a ver si al fin el presidente decidió pasar de las palabras a los hechos y hacer justicia en el caso del escandaloso gobierno de Peña Nieto, donde usted sabe, la corrupción rompió todos los récords. Para conocer más de este tema, que para muchos es ya la decisión de pulverizar al PRI, como parece el caso de cara a las elecciones del 2023 en el Estado de México y Coahuila, si observamos además la persecución judicial en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por enriquecimiento inexplicable a su paso por el gobierno de Campeche, donde, dicho sea de paso, dejó las huellas, eso sí, de desvíos y negocios al amparo del poder, o también la reapertura anunciada del caso Colosio para abrir nuevas líneas de investigación a 28 años del crimen de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera candidato del PRI a la presidencia de México, magnicidio que todo el mundo, usted y yo, consideramos formó parte de una conjura desde el poder para deshacerse de un candidato incómodo. Historias del pasado reciente de México y de nuestra realidad política, que para conocer más de ellas, lo invito a ver el trabajo que en Recuento Semanal preparó nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda interpuso una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto ante la Fiscalía General de la República al detectar transferencias de millones de pesos, presuntamente de procedencia ilícita. Las investigaciones iniciaron desde septiembre de 2020, cuando Santiago Nieto encabezaba esta dependencia, en medio del interminable caso Odebrecht vinculado a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y salpicaba a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa por malversación de fondos financieros. Pablo Gómez, actual titular de la unidad, informó que Peña Nieto habría recibido transferencias desde cuentas familiares de México a España, beneficiándose con más de 26 millones de pesos. Además, se siguen investigando otros aparentes retiros superiores a los 189 millones de pesos y depósitos hechos por familiares por 47 millones comprendidos entre 2013 y 2022. También se dio a conocer que existen 2 empresas comerciales con irregularidades fiscales y financieras en las que tiene participación el exmandatario, ambas constituidas antes de que llegara a la presidencia. Una de ellas ofreció sus servicios durante su gestión, recibiendo transacciones totales de 10.533 millones de pesos. Desde España, donde reside, a través de Twitter se mostró muy tranquilo y se dijo cierto que ante las autoridades competentes se le permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se actuará con responsabilidad para no hacer juicios sumarios e insistió en su postura de no hacer persecuciones políticas e ir hacia adelante.
Y curiosamente, también en estos días, la Fiscalía General de la República reabrió el caso del asesinato del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en Tijuana hace 28 años. Para ello, se conformó un equipo especial que estará encabezado por el exfiscal para desaparecidos, Abel Galván Gallardo. En primera instancia se pidieron copias del expediente al sistema institucional del archivo de la Cámara de Diputados de la 65ª legislatura. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos se le solicitaron copias de las constancias de quejas presentadas por Mario Aburto, quien está condenado a 45 años de cárcel por el homicidio del político priista, mientras que a la Policía Federal Ministerial se le requirió la designación de personal para que se dedique exclusivamente a la investigación de búsqueda y localización de personas relacionadas con la investigación, en tanto que a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se demandó la inscripción de las víctimas directas en el Registro Nacional de Víctimas. Estos dos casos, junto con las acciones que se emprendieron contra Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, han sido calificadas como un contundente mensaje al priismo rumbo a las elecciones del próximo año, cuando se disputen las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, esta última entidad considerada el mayor y más importante bastión del revolucionario institucional y donde este partido se jugará el todo por el todo para no desaparecer del mapa político mexicano. Pues hace unos días, como usted sabe, falleció a los 100 años de edad el expresidente Luis Echeverría Álvarez, un mandatario que falleció impune y que gobernó México de 1970 a 1976 y que es el único mandatario mexicano que fue llevado a juicio por las masacres de estudiantes de Tlatelolco en 1968 y en 1971 con el famoso halconazo, un tema del que aquí le hemos dado cuenta en Recuento Semanal. Además, se le culpa a Echeverría, se le hace responsable de la llamada Guerra Sucia, cuando el gobierno mexicano en aquellos años, en los años 70, borró con durísimos actos de represión a movimientos guerrilleros que operaron en el estado de Guerrero, en aquellos, como le digo, tristes años. Por estos hechos de violencia cometidos en contra de estudiantes y grupos guerrilleros, así como en contra de pobladores de comunidades de la Sierra Guerrerense, donde debo apuntarle que se cometieron actos de genocidio terribles, como los que sabemos se cometieron cuando las dictaduras militares en Argentina, en Chile, en Brasil, por ejemplo, pues eso también pasó en México, en los años de Luis Echeverría, circunstancia por la que fue llevado a juicio en el año 2006, acusado de actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. El sexenio de Echeverría fue de claroscuros, pues al tiempo que lo movía el intento de recuperar la hegemonía y legitimidad estatal que había quedado perdida después de la matanza de Tlatelolco en 1968 y de abrir espacios a partir de que él llega al gobierno en el año de 1970, abrir espacios, le digo, a los jóvenes en su gobierno, a impulsar iniciativas que ellos tenían. Buscó Luis Echeverría, vestido en un discurso de izquierda y de solidaridad a las causas de los países del entonces llamado Tercer Mundo, dar lustre a la política exterior mexicana de solidaridad con movimientos libertarios en otras naciones o de apoyo a los perseguidos por las dictaduras militares en América Latina, como en el caso chileno tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet en contra del presidente Salvador Allende, y que México recibió a muchísimos chilenos en un acto que enalteció en su momento y en su tiempo la política exterior de México. Fueron los tiempos de la llamada apertura democrática, pero sobre todo fueron los tiempos de un gobierno demagógico y populista que culminaría en 1976 con la devaluación del peso, la primera que tuvimos, y una severa crisis económica, la primera de muchas que en adelante, y creo que hasta hoy, vive nuestro país. Tiempo, el de Luis Echeverría, en el que quedaron frustrados sus intentos de ejercer liderazgo mundial, luego de aspirar a ser nombrado secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Desde entonces, la sola mención de su nombre se asoció siempre con la represión. Salió así de la vida pública Luis Echeverría a vivir muchos años en el ostracismo, pero la gente y la historia no olvidaron nunca esta etapa negra de la vida nacional. El pasado 8 de julio, como les decía, murió en su casa de Cuernavaca. Se fue tras una larga vida de más de 100 años. Murió con pena y sin gloria, con el adverso juicio de la historia y con el descrédito personal a cuestas. La Cámara de Diputados Federal inició el análisis de la iniciativa presidencial que pondría fin al horario de verano.
Esto para seguir promoviendo la agenda del presidente López Obrador y procurar, se dice, mejoras en la salud humana, como se ha argumentado, de tal modo que el Legislativo Federal alista ya, le decía, todo para eliminar este horario. El pasado domingo 10 de julio, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, sostuvo que desde que la Comisión Permanente recibió la iniciativa que expide una nueva ley de los usos horarios, la Cámara de Diputados se alistó para desahogar el tema en el próximo periodo ordinario de sesiones. El primer horario de verano, le recuerdo, entró en vigor hace 26 años con el propósito de generar ahorros de energía, reducir el uso de combustibles y disminuir la emisión de contaminantes. Sin embargo, a lo largo de los años hemos visto que la diferencia esperada en materia ambiental y económica es casi imperceptible. Así coincide mucha gente. Pero bueno, para conocer más de todo esto, lo invito a ver el trabajo de nuestra compañera Valeria Escobar sobre el eventual fin del polémico horario de verano en México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa al Congreso para eliminar el horario de verano, argumentando que se trató siempre de una medida política, que los ahorros energéticos han sido mínimos durante todo el tiempo de su aplicación, así como el impacto biológico, psicoemocional y social para la población por el hecho de adelantar una hora al reloj. Es importante mencionar que el horario de verano en México se implementó desde abril de 1996 durante el gobierno de Ernesto Zedillo, mediante un decreto presidencial que establecía un horario estacional que se aplicaba en los Estados Unidos mexicanos con la intención de aprovechar la luz natural y reducir los gastos energéticos. La secretaria de Energía, Rocío Nale, echó por tierra este supuesto ahorro, informando que tras un pico de ahorro alcanzado en 2010, los resultados de las mediciones han ido en picada desde esa fecha hasta casi ser inexistentes. Y puso como ejemplo el año 2021, cuando se registró un supuesto ahorro de 537 gigawatts hora, es decir, un 0,16% del consumo nacional, lo que equivale a 1.138 millones de pesos. La funcionaria explicó que las innovaciones tecnológicas en los aparatos electrodomésticos han impactado más que las modificaciones en el horario del país. Los ciudadanos lo explicamos de manera más sencilla, simplemente no vemos una disminución en nuestros recibos de la CFE, pues el menor consumo de energía por las tardes se compensa con el consumo extra por la oscuridad de las mañanas, mientras que la Secretaría de Gobernación llevó a cabo una encuesta que arrojó que el 71% de la población rechaza el horario de verano. Desde su trinchera, el secretario de Salud indicó que el cambio de horario causa cambios hormonales, problemas de sueño y de memoria, fatiga, depresión, ideas suicidas, falta de concentración, irritabilidad, daños al sistema nervioso y al digestivo. Ahora bien, es preciso apuntar que esto no es un tema nuevo, ni una propuesta única del gobierno morenista encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Esta sería la iniciativa número 35 que se ha dado en el Poder Legislativo. El PRI ha presentado 9, el PRD 7, el Partido del Trabajo 5, Acción Nacional 2, el Partido Verde Ecologista 2, Morena 1, de manera conjunta diversas bancadas 3, y 5 en los congresos locales de Colima, Chihuahua y Quintana Roo. De aprobarse la propuesta del mandatario, la última vez que los mexicanos modificaríamos el reloj sería el próximo mes de octubre, quedándonos con nuestro horario habitual, que es el de invierno. Y aunque todavía no es un hecho, el gobierno estadounidense mostró su preocupación, alegando que por ello podría afectar el intercambio comercial entre ambos países, ya que el pasado mes de marzo el Senado de nuestro vecino del norte aprobó que ya no haya cambios en el horario a partir del 2023, quedándose únicamente con el horario de verano, lo que ocasionará que exista una diferencia de 2 horas entre México y Estados Unidos. Lo que podría demostrar que efectivamente la medida aprobada hace 26 años, tan solo 2 después de que arrancara oficialmente la otrora Tratado de Libre Comercio, TLC, no se trató de una forma de ahorro, sino que tuvo razones políticas y comerciales. Tortura o cultura. Un juez ordenó la suspensión de todos los espectáculos taurinos en la mayor plaza de toros del mundo, la Plaza México. La majestuosa Plaza México en la capital del país, que es la plaza de toros más grande del mundo. Ahí, el 10 de junio del 2022, se suspendieron todos los eventos taurinos en este famosísimo recinto, que puede acoger, para que se dé usted idea del tamaño, a unas 50,000 personas. Todo ello a raíz de un juicio promovido
por Justicia Justa, una ONG que pide la prohibición de las corridas de toros por considerarlas una práctica de maltrato animal. Mientras que, desde el otro lado, para los amantes de este espectáculo, las corridas de toros son una representación, dicen, de la vida y del enfrentamiento con la muerte, y de los cuales se han creado expresiones musicales, de pintura, escritura, poesía, entre otras. Ese es su argumento. Pero como sea, es un tema que siempre divide opiniones, pero que en la línea de esas posturas de defensa de la vida animal se extiende o debe extenderse a que sean suspendidas también muchas tradiciones en las que se sueltan toros en fiestas patronales, como sucede en muchos estados del país y desde luego aquí en Veracruz, donde por ejemplo la jiqueñada o los embalses de toros en las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan son para muchos manifestaciones de barbarie y abuso a los animales que también deben ser prohibidas. Un tema que recogemos en el siguiente reportaje que preparamos en Recuento Semanal, con información de Magdalena Ruperto. Vamos a verlo. La prohibición definitiva de las corridas de toros en la Plaza México, el recinto taurino más grande del mundo, ha vuelto a poner sobre la mesa ese tema tan controvertido a nivel nacional. Por un lado, están quienes defienden la tauromaquia como una tradición con gran valor cultural, y por otro, los animalistas que denuncian la crueldad a las que son sometidos los toros. Fue en 1526 que se realizó la primera corrida de toros en México, convirtiéndonos, junto con España y Colombia, en uno de los pocos países en donde está aún muy arraigada la tradición taurina. Se estima que en nuestro país esta actividad genera una derrama económica anual superior a los 5.500 millones de pesos y da empleo a más de 30,000 personas, entre los que se destacan vaqueros, veterinarios, proveedores de medicamentos y alimentos, matadores, novilleros, picadores, puntilleros, banderilleros, taquilleros, vendedores de flores, imprentas, hoteles, restaurantes, entre otros. Esta brava ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial en Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato. Asimismo, la Asociación Mexicana de Tauromaquia ha documentado que el número de animales bovinos que se sacrifican en un ruedo es infinitamente menor al de los animales que se matan en un rastro, por lo que señalan que incluso el toro de Lidia correría el peligro de extinguirse. En contraparte, las organizaciones defensoras de animales condenan que esta actividad recreativa se lastime, torture y mate al animal, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado mes de junio que la tauromaquia y las peleas de gallo no pueden ser declaradas como patrimonio cultural inmaterial, pues implica sufrimiento contra animales de forma innecesaria e injustificada, aclarando que la resolución no significó la prohibición de esta actividad. A nivel nacional, solo Sinaloa, Sonora, Guerrero, Coahuila y Quintana Roo han legislado para prohibir las corridas de toros. En caso específico de Veracruz, no existe una ley que impida su realización. No obstante, Jalapa, Fortín de las Flores, Teocelo, Boca del Río y Veracruz Puerto han modificado sus reglamentos municipales para prohibir las corridas de toros y cualquier espectáculo que utilice animales. Lo que evidentemente no sucede en el embalse de las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan ni en Jico con su fiesta más representativa en honor a Santa María Magdalena y su jiqueñada, en la que se lleva a cabo la capea de toros, es decir, la suelta de toros por las calles de ese municipio y donde las personas desafían a los bravos animales. Se prevé que después de 2 años de pandemia, este evento se lleve a cabo el 22 de julio, soltando entre 18 y 24 toros. Las autoridades municipales han dicho que en esta fiesta no se puede hablar de un maltrato animal, además de que cuentan con un comité pro toro encargado del cuidado y bienestar de los toros. Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez indicó que es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado supervisar este tipo de acciones. Por último, hace unos días, con motivo del colapso de una tribuna durante una corrida de toros en Colombia, que costó la vida a 4 personas y se reportaron más de 300 heridos, se le recordó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre su propuesta de eliminarlas en todo el territorio nacional, contestando que no lo recordaba, pero que es importante ir haciendo conciencia de que debemos proteger a los animales. En 2019, AMLO planteó hacer una consulta ciudadana para decidir si se prohibía o se continuaban las corridas de toros en el país. Debido a que se trata de un tema muy polémico, es evidente que el mandatario está en contra de ese tipo de eventos. No obstante, no quiere agarrar al toro por los cuernos.
estimado auditorio del ciberespacio. Los invitamos a disfrutar una bohemia con canciones del internacional e inolvidable trío Los Panchos. Disfrute este programa de Noche de Música en Jalapa por nuestras redes sociales. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves de 17 a 18 horas, en las que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Gracias por continuar con nosotros en Recuento Semanal. Ahora, nuestro compañero Óscar Alvarado, en su sección deportiva, nos va a platicar de un evento muy interesante, la Copa Nacional de Baloncesto Jalapa 2022, que habrá de celebrarse en nuestra ciudad capital desde hoy, desde este viernes y hasta el próximo domingo. Es un evento que reunirá a representativos de este deporte de varios estados de la República y que ha despertado una gran expectación entre la afición al básquetbol, desde luego, y que se espera también que deje una importante derrama económica que buena falta hace aquí para la capital de Veracruz y para el estado en general. Vamos a ver nuestra sección deportiva, todo lo que nos platica Óscar Alvarado sobre este importante evento. Este fin de semana, la capital del estado se convertirá en el escenario de la tercera edición de la Copa Nacional de Baloncesto Jalapa 2022, con la que se pretende obtener una derrama económica de cerca de 2,5 millones de pesos y una ocupación hotelera del 80%. Para este evento deportivo conjuntaron esfuerzos el gobierno del estado, el Ayuntamiento de Jalapa, la Unión de Empresarios Hoteleros de la región Cultura y Aventura y evidentemente el organizador de esta copa. Desde hoy y hasta el domingo se espera la participación de 140 equipos provenientes del Estado de México, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, que jugarán en el Gimnasio Allende, Gimnasio del Fobiste, Complejo Salvador Díaz Mirón, Universidad de Anáhuac, Colegio Las Hayas, entre otros espacios deportivos que serán sede. Las categorías en las que se podrá participar son micro, mini, femenil y varonil pasarela, cadete, juvenil, juvenil superior, sub-21 varonil, primera fuerza femenil y 40 más varonil. Durante una rueda de prensa, el director de Turismo Municipal, Josué Vázquez González, resaltó la importancia de trabajar coordinadamente para impulsar el deporte y el turismo en nuestra ciudad.
Por su parte, el secretario de Turismo, Iván Martínez Olvera, agradeció el trabajo realizado por los promotores deportivos y turísticos para reactivar la economía en Jalapa. Finalmente, hay que decir que este tipo de eventos deportivos y culturales son los que deben seguir impulsando tanto el gobierno municipal como el estatal en beneficio de la capital veracruzana. La ciencia actual cree y afirma que el universo en el que estamos nació mediante una gran explosión inicial, el llamado Big Bang, que sucedió hace unos 13.700 millones de años, cuando aún no había estrellas ni galaxias, cuando el universo pues empezaba a hacerse material, como muchos físicos nos lo explican. En este sentido, el Gran Colisionador de Hadrones, que así se llama este aparato, y que está ubicado en el Centro Europeo de Física de Partículas, el CERN, ubicado en Ginebra, Suiza, inició este mes de julio colisiones de protones a una energía jamás alcanzada, lo que le permitirá recrear en un ambiente presuntamente controlado y con mayor facilidad, recrear, las condiciones que había en los primeros microsegundos después del Big Bang. Un tema que parece de ciencia ficción, pero que es una realidad a la que nos han llevado los revolucionarios avances de la física, pero es también un tema que para algunos científicos puede implicar riesgos. Ya sobre ello hay teorías ahí muy interesantes. Pero para conocer más de este tema, que es fascinante sin duda, lo invito a ver el trabajo que en nuestra sección de Ciencia y Tecnología preparó nuestro compañero Christopher Olmos. En días pasados comenzó un periodo de experimentos que han generado gran revuelo. Y es que el Centro Europeo de Física de Partículas, CERN de Suiza, logró producir colisiones de protones jamás antes vistas. Para esto usaron su gran colisionador de hadrones. El objetivo de dichas colisiones fue recrear un ambiente parecido al del Big Bang. Lo que se busca es recrear los primeros instantes justo después del Big Bang, ya que la ciencia tiene muchas inquietudes de cómo funcionan tanto la naturaleza como la vida. Además, es una gran evolución porque verán lo que ninguna tecnología hasta hoy había logrado. Se tiene previsto que el gran colisionador de hadrones podrá funcionar a 13,6 billones de electronvoltios, una cifra récord en la energía, logrando replicar así la densidad existente en los primeros segundos del universo. Se pensaría que una de las limitantes más fuertes sería el tiempo transcurrido, ya que es difícil que una tecnología pueda observar lo que pasó hace más de 13.000 años, pero todo indica que este no ha sido el mayor problema, pues según expertos es que no había luz durante los primeros 300.000 años. La ausencia de la luz es el resultado de que la materia existente en el universo era muy caliente, por lo que la absorbía toda, haciendo que todo fuera un espacio negro infinito. Al recrear el inicio del universo se han puesto varios objetivos. Algunos de estos son encontrar el origen de la materia y la antimateria, determinar cómo llegan a variar las propiedades de la materia según la temperatura y reconstituir la materia oscura. Lograr esta hazaña podría parecer fascinante, sin embargo, dentro de la comunidad científica hay quienes hacen un llamado a considerar los peligros que esto traería. El astrónomo británico Martin Rees es uno de ellos y plantea 3 posibles escenarios, aunque aclara que son casi imposibles. El primero es que el acelerador genere un agujero negro que pueda comerse todo a su alrededor, desapareciendo el planeta en el que vivimos. El segundo es que debido a la gran velocidad, los quarks, es decir, las partículas elementales que conforman la materia, pudieran unirse con otras partículas densamente comprimidas y convertir todo lo que toque en una nueva materia, transformando el planeta en una masa muy pequeña. Y finalmente, la opción más catastrófica es que este experimento pudiera tragarse al mismísimo espacio. Las hipótesis de Rees han sido descartadas, pero una cosa sí tiene razón este científico, y es que la innovación suele ser peligrosa, y si no asumimos los riesgos, podemos estar renunciando a los beneficios. El Telescopio Espacial James Webb es un observatorio espacial desarrollado a través de la colaboración de 20 países. Construido y operado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, sustituye a los telescopios Hubble y Spitzer que han funcionado desde hace algunos años. Pero este nuevo telescopio nos permite y nos ha permitido ya mirar atrás en el tiempo justo después del famoso Big Bang que dio origen al universo.
Algunas de las estrellas que nos muestran las imágenes compartidas por la NASA datan de hace 13.000 millones de años, lo que nos brinda una forma completamente nueva de ver el universo. Es esta exposición de estas imágenes captadas el amanecer de una nueva era en la astronomía, y la humanidad tenemos por primera vez una vista nueva y revolucionaria del cosmos desde el telescopio espacial James Webb, una vista que el mundo nunca antes había tenido. Una verdadera maravilla contemplar las imágenes, y aquí en Recuento Semanal se las compartimos y le invitamos a que las disfrute. En estos días se celebra la 71ª Muestra Internacional de Cine, organizada por el Instituto Veracruzano de la Cultura y la Cineteca Nacional. Y nuestra compañera Marisa Carreño nos contará sobre las películas que han sido exhibidas y de las que todavía podemos disfrutar en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Lo invito a ver todo ello en la sección cultural de nuestro programa Recuento Semanal. El Instituto Veracruzano de la Cultura, en alianza con la Cineteca Nacional, están presentando en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa la 71ª Muestra Internacional de Cine, que comenzó desde el 12 de julio y termina el próximo domingo. Contará con 10 títulos cinematográficos que abarcan temas como el amor, arte, migración, violencia de género, discriminación, entre otros, realizados por directores y directoras de México, Francia, Japón, Bélgica, Alemania, Rusia, Ucrania e Israel. El festival comenzó con el filme Travesías, del mexicano Sergio Flores Torija, relacionado con las ciudades fronterizas de Tijuana y San Diego. Más adelante, se expuso el cortometraje Nudo Mixteco, de Ángeles Cruz, originaria de Oaxaca, donde un grupo de mujeres se pone cara a cara con los prejuicios y mandatos de la comunidad en la que crecieron. Otra película que se presentó fue Ensayo de un crimen, un clásico y obra maestra del humor negro adaptada por Luis Buñuel. El día de hoy, a las 17 horas, podrán disfrutar de La Ruleta de la Fortuna y la Fantasía, dirigida por Ryusuke Hamaguchi, que retrata la clase media japonesa. A las 19 horas se presentará Nosotras, donde podremos ver cómo se cuestionan los prejuicios hacia la comunidad LGBT y el romance en la tercera edad, cinta del director Filippo Meneghetti, originario de Italia. Mañana no se pierdan Voces Doradas, de Evgeny Ruman, originario de Israel, y más tarde la cinta de Solo una mujer, de la directora Sherry Horman, que hace honor a un feminicidio que ocurrió en el año 2005 en la ciudad de Berlín. Y el programa cerrará el domingo 17 con la segunda presentación de la película mexicana Nudo Mixteco. Recuerden que la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa se encuentra en Jalapeños Ilustres número 135, Colonia Centro, para que vayan a disfrutar de estos filmes. En Detrás de Escena, nuestro compañero José Manuel Hernández Isolano hará una remembranza de la trayectoria del actor James Caan, recientemente fallecido, y de su emblemático personaje de Sonny Santino Corleone en la enorme cinta El Padrino de Francis Ford Coppola, y nos platicará de los 50 años de esta obra maestra de la cinematografía, basada en la novela de Mario Puzo y que ha gozado del aprecio de todas unas generaciones de cinéfilos. Vamos a ver Detrás de Escena. La semana pasada despedimos a la leyenda del cine, James Caan, quien falleció a la edad de 82 años, dejando huella en el mundo del séptimo arte por sus increíbles personajes, como Paul Sheldon en la película Miseria, Brian Piccolo, papel por el que alcanzó la fama en La canción de Brian, y por supuesto que por el mítico personaje de Sonny Corleone en la clásica cinta de El Padrino, que este año cumple su aniversario número 50. Caan inició su carrera actoral en 1961 al incorporarse al mundo del teatro, pero fue en 1963 que se adentró al cine con la película de Irma la Dulce con un personaje secundario.
8 años más tarde conquistaría la pantalla grande en La canción de Brian, donde personificaría a un jugador profesional de fútbol americano, en medio de la lucha contra el cáncer sobrellevada por una gran amistad. Un año más tarde participaría en una de las películas más emblemáticas de toda la historia del cine, El Padrino, cuya personificación como Sonny Corleone le otorgaría una nominación al Oscar como mejor actor de reparto y que lo consagraría como una leyenda. Algo curioso es que estuvo a nada de quedarse sin el papel, ya que la productora Paramount quería a Carmine Carradi para ese personaje, pero el director Coppola se aferró para que se lo otorgaran a Khan, y lo demás ya es historia. La película de El Padrino, basada en la novela del mismo nombre de Mario Puzo, fue estrenada el 24 de marzo de 1974 y en su momento llegó a convertirse en la película más taquillera de la historia con $130 millones, rebasando a Lo que el viento se llevó, que en su momento ostentaba la distinción. La historia de El Padrino está ambientada en el Nueva York de la década de los 40. A través de esta nos relatan la dramática vida de la familia Corleone, unos inmigrantes sicilianos con gran poder en el crimen organizado. Esta cinta revolucionó el cine de crimen y lo elevó de categoría al integrar la elegancia con la tragedia de la mafia, una obra precursora que sirvió para seguir creando grandes producciones del mismo género a lo largo del tiempo. En su época recibió el Oscar, el máximo reconocimiento de la Academia, en la categoría de Mejor Película, Mejor Actor por la interpretación de Marlon Brando y Mejor Guión Adaptado. Actualmente es considerada como una de las mejores películas de la historia y a lo largo del tiempo ha mantenido su vigencia. Ahora con el cumplimiento del 50 aniversario es justo y necesario verla de nueva cuenta hasta completar su trilogía. En nuestra sección Breves de la Universidad de Jalapa le contaremos, como cada 8 días lo hacemos, de las actividades más relevantes que se llevan a cabo en nuestra casa de estudios. En esta ocasión destacamos lo que se hizo con motivo de las celebraciones del Día de la Abogacía, que aquí en la UCS congregó a especialistas de la ciencia jurídica para reflexionar sobre la trascendencia y el impacto de esta profesión, así como el primer foro del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y de otras tareas de la comunidad académica y estudiantil de la institución. Muchas cosas se han hecho en estos días y le vamos a platicar más adelante en una entrevista, pero de entrada le invito a que juntos veamos nuestras breves de la Universidad de Jalapa. El pasado 8 de julio en la Universidad de Jalapa se celebró el Día de la Abogacía con motivo de la efeméride en la que se reconoce las y los profesionales del derecho y que se conmemora cada 12 de este mes, con importantes actividades, y no podía ser menos, pues nuestra casa de estudios se distingue por ser una de las mejores del país en esta rama del conocimiento. Así como conferencias magistrales impartidas por el Dr. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini y el Dr. Jacinto García Flores. También estuvieron en el panel compartiendo mi experiencia como profesionista la doctora Tenia Celina Vázquez Muñoz y los maestros Adolfo Montalvo Parroquín, Carlos Aceveses Amezcua y Eric Hoyos Aponte de la Luna. De manera paralela, la universidad fue sede del primer foro del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas por parte de la Comunidad Terapéutica para Mujeres, Vivir con Libertad, evento en el que se contó la participación de la senadora de la República, Gloria Sánchez Hernández, y como conferencistas la maestra Diana Aguilar de Nicaragua y en representación de México la diputada Claudia Tello y la maestra Lupita Argüelles. Se firmaron también convenios con los ayuntamientos de Alto Tonga, Alto Lucero y San Andrés Tuxtla y los alumnos de las licenciaturas de Artes Visuales, Diseño Gráfico y Comunicación Visual organizaron la Expo de Arte El Día Final y el Mercafest, en las que se reunieron interesantes proyectos de emprendimiento, actividades que reunieron a cientos de jóvenes alumnos de la Universidad de Jalapa. La Universidad de Jalapa, como les decía, tuvo una muy destacada participación en el encuentro e-Tech Evolving Education, un encuentro celebrado los días 6, 7 y 8 de este mes en la ciudad de Puebla, donde las más importantes marcas de tecnología y universidades y centros de educación de varias naciones latinoamericanas, de los Estados Unidos y de nuestro país, desde luego, compartieron experiencias y mostraron sus proyectos sobre los modelos de operación académica en estos tiempos del desarrollo imparable de las nuevas tecnologías de la información. Y en ese marco, la Universidad de Jalapa obtuvo el primer lugar de entre las instituciones educativas participantes
por su modelo académico híbrido en marcha desde hace algunos años y que en estos tiempos de pandemia y de educación a distancia posicionó de manera notable a la universidad. Sobre esta gran noticia, platicamos con el doctor Rafael Díaz Sobac, director de innovación de la UCS, quien nos platicó los pormenores de este gran logro, sin duda un gran logro que celebramos todos juntos aquí en esta comunidad que tiene la Universidad de Jalapa. Hola, ¿qué tal? Pues qué gusto que continúe con nosotros en este subprograma Recuento Semanal. Y ahora dentro de nuestra sección Breves de la Universidad de Jalapa, déjeme que le cuente que vamos a tener información muy interesante de una distinción que recibió nuestra Casa de Estudios, esta institución, en un evento muy interesante que hubo sobre nuevas tecnologías, sobre educación a distancia, sobre el modelo híbrido. Pero para que nos platique bien de todo eso y de qué se trata estas buenas, muy buenas noticias para la Universidad de Jalapa, tenemos como invitado, y le agradezco muchísimo al director de innovación de esta Casa de Estudios, al doctor Rafael Díaz Sobac. Rafael, qué placer tenerte, pues platícanos qué fue estas buenas noticias que tiene la Universidad de Jalapa. Muy bien, muchas gracias Emilio por la invitación y bueno, pues sí es un gusto poder compartir con ustedes y con todos nuestros radioescuchas e internautas y con toda la comunidad que conforma la Universidad de Jalapa y todo nuestro entorno, que en el marco del eTech Evolving Education, que se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad de Puebla, este es un evento que reúne a empresas de tecnología y a instituciones educativas, en un ecosistema en el que busca fomentar el desarrollo de nuevas opciones de aprendizaje, de nuevos entornos educativos, obviamente basados en la tecnología. En este contexto, se convocó a las instituciones nacionales e internacionales, que eso es muy importante. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Hubo participación de 32 países en este evento. Se convocó a presentar a aquellos proyectos que han sido innovadores, que han sido disruptivos, principalmente en estos 2 años que hemos vivido de pandemia. Sí. Y de estos hubo 30 proyectos que se presentaron, de muy buena calidad, de instituciones muy reconocidas e incluso de organizaciones civiles, ¿sí? De organizaciones de ONGs que están preocupadas por la educación, no solamente la educación superior, sino la educación desde el nivel básico, del nivel primaria, secundaria. Y presentamos, la Universidad de Jalapa presentó su caso de éxito, su experiencia en la operación de un modelo híbrido, que no solamente es un modelo basado en la tecnología, que creo que eso es el punto clave y que debemos de conocer y de entender todos. Claro. ¿Sí? El modelo híbrido no solamente es tener aulas híbridas, el modelo híbrido surge desde una visión estratégica de la universidad para mantener la continuidad académica de la universidad en el 2020. Bajo esta visión, se inicia con un proceso de capacitación a los docentes, para que los docentes puedan usar el campus virtual, pero no solamente como un repositorio de información, sino que realmente lleven su práctica docente a cursos en línea, a desarrollar la docencia en línea con una estrategia pedagógica que nosotros le llamamos arquitectura didáctica. Esto soportado en tecnología. Claro. Una vez que se conjunta este ecosistema, entonces se van complementando todas las acciones de fortalecimiento de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así como se configura el modelo híbrido EDUCS 4.0. Y este modelo es el que fueron a presentar en este evento, en este encuentro con tantas organizaciones y escuelas y empresas, y donde, bueno, pues sacamos la mejor nota, ¿no? Así es. Este fue el modelo que nosotros presentamos como un caso de éxito en este contexto, como se los estoy platicando. Y bueno, fueron más de 30 proyectos que se presentaron. Después se nos notificó que éramos de los 10 finalistas y entre estos 10 finalistas había 4 proyectos mexicanos y 6 proyectos latinoamericanos, incluso uno de Estados Unidos. Estaba participando Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina. Y bueno, pues es muy satisfactorio y todos nos debemos sentir
muy contentos, muy orgullosos de haber obtenido el primer lugar. Nuestro modelo fue reconocido como un caso de éxito, como un modelo de operación académica exitosa, por sus resultados, por todo lo que conlleva este contexto. Y bueno, pues es un logro de todos, es un logro de toda la comunidad, es un logro que conjunta lo que yo le llamo la ecuación del éxito. Oye, pues es muy satisfactorio y yo creo que además se da esto en un momento para la Universidad de Jalapa, donde está celebrando, porque este año es su 30 aniversario, 30 años ya de haber un proyecto que inició en un contexto donde ni siquiera tuvo que ser incorporada, digamos, a la Universidad Veracruzana en sus inicios para que operara la Universidad de Jalapa. Y bueno, todo este trayecto ha sido una historia de éxito y creo que este reconocimiento sin duda lo viene a corroborar, Rafael, ¿no? Sí, lo acabas de decir, esta historia de éxito yo la refuerzo con el concepto que tengo de una ecuación de éxito, donde se suma la visión, la decisión, la organización, la acción y la colaboración. Claro. Cuando estos elementos se suman, ¿sí?, generan que las organizaciones, y en este caso las organizaciones educativas, y en particular la Universidad de Jalapa, empiece a transformarse, ¿sí?, y a transitar por un camino de servicios de calidad educativa, ¿sí? Nosotros somos una institución que tiene como misión la educación, la formación de nuevos profesionistas exitosos. Entonces, con esta visión y con esta ecuación, ¿sí?, hemos ido generando procesos de calidad. Hoy estamos frente a procesos de certificación institucional, de acreditación institucional por organismos tanto nacionales como internacionales, pero todo es la suma. Claro. La suma, como lo digo, de una visión institucional, de una decisión también de llevar a cabo las cosas, del accionar de todos, estudiantes, docentes, directivos, administrativos, todo el personal está involucrado en esto y si me permites, pues yo quisiera hacer un reconocimiento a todos, desde nuestro rector, por favor, ¿sí? Desde nuestro rector que ha tenido la visión de llevar a la universidad a estos puntos y cómo a través de la decisión del resto de las autoridades universitarias, a través de la acción coordinada, ¿sí?, se ha logrado este reconocimiento, esta distinción, que es una distinción latinoamericana, sin duda, y es una distinción que estuvimos acompañados de empresas importantísimas como lo es Google Education fue quien estaba ahí con nosotros en este proceso y en la entrega de esta distinción, así como otras compañías. Y creo que es un reconocimiento que lo debemos de sentir todos, claro. todos quienes están en este momento aquí, sí, quienes están grabando, sí, quienes están atrás de cámaras en el estudio, toda la comunidad. Esto no es un reconocimiento de una persona, de un grupo, de un sector de la universidad. Esto es el producto del trabajo diario y del compromiso institucional que todos nuestros colaboradores tienen día a día. Pues esto de verdad pues refrenda lo que he pensado y lo que creo y siento, y lo digo así en cámara, te lo digo a ti, pues el orgullo de pertenecer a una institución que tiene estos parámetros de calidad, que ha logrado a lo largo de estas décadas ya posicionarse como una universidad pues de las mejores del sureste de México, desde luego, entre las mejores ya, muchas de sus carreras, de sus opciones de formación reconocidísimas, y bueno, y ahora ya en el concierto internacional, tener un reconocimiento de esta naturaleza por el desarrollo de un modelo, digamos, de operación que pues sí sirvió desde luego para estos tiempos de la pandemia, pero que también se adelanta a su tiempo, sin duda, porque el futuro, tú lo sabes, lo hemos comentado muchas veces en este programa, incluso hablando de muchos temas, la pandemia eso es lo que nos va a dejar al final del día, el trabajo a distancia, la educación a distancia, adaptarnos pues a estas nuevas tecnologías. Y la universidad ya lo hizo, y lo hizo con éxito, y lo hizo con este reconocimiento. De verdad, yo me siento muy orgulloso, muy satisfecho. Desde luego te felicito por lo que toca, ya ha sido tu trabajo, pero todo desde el trabajo, desde luego, la directriz del señor rector, el doctor Carlos García Méndez, de los vicerrectores, de toda esta gran comunidad
que hace que esta universidad, y lo digo con mucho orgullo y con mucho gusto, dan ganas de estar aquí, dan ganas de trabajar, dan ganas de sumar lo que uno pueda aportar, desde luego cada quien en su trinchera y en su esfuerzo. Pues enhorabuena, mi estimado Rafael, te agradezco de verdad que nos compartas esto, que es una gran noticia, una buena noticia. Por eso está en este espacio de noticias de Recuento Semanal y dedicamos todo este espacio. ¿Algo que quieras agregar para cerrar? Sí, claro. Algo muy importante es también agradecer la confianza de la sociedad, de los padres de familia, de quienes se acercan a nosotros a colaborar, instituciones públicas, privadas, tanto locales como estatales como nacionales. Tenemos una inercia de trabajo muy importante con el sector privado, con el sector productivo, pero yo quiero aprovechar de destacar también gracias a los padres de familia que confían la educación de sus hijos y la formación de sus hijos en la Universidad de Jalapa. A ellos muchas gracias, porque finalmente nos debemos también, todos nos debemos, nuestro trabajo se debe a entregar, como se dice comúnmente, buenas cuentas a quienes confían en nosotros. Así es, y se está logrando, así que además ustedes ya saben, viene el periodo pronto de reinscripciones, si está pensando dónde van a estudiar sus hijos, formación profesional o cómo especializarnos, pues aquí en la Universidad de Jalapa. Gracias, Rafael Díaz Obac, director de Innovación de la Universidad de Jalapa. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes. Y continuamos. Interesante la entrevista con Rafael Díaz Obac sobre estos logros que tiene la Universidad de Jalapa y sobre todo en este año que celebra 30 años al servicio de la comunidad de nuestro estado. Y bueno, pues hemos llegado así al final de esta emisión, de este programa de Recuento Semanal. Y espero, como siempre, que pues, le haya gustado, que haya sido de su agrado. Y el próximo viernes los espero en punto de las 12 del día en una nueva emisión de este espacio de análisis y de información. En nuestra próxima emisión, le adelanto, tendremos la información y el análisis de la gira del presidente López Obrador por Estados Unidos, que ha merecido muchos comentarios e interpretaciones, así como de la sucesión adelantada en Veracruz, donde el gobernador Cuitlagua García Jiménez ya abrió sus cartas y da línea prácticamente para que sea la secretaria de Energía, Rocío Nale, la candidata a sucederlo en el gobierno de la entidad. Desde luego, si así lo deciden los votantes del electorado veracruzano. Vamos a hablar también de los apuros y los enredos, otra vez, de la Procuración de Justicia en la entidad y del severo, muy severo, repunte de casos de COVID-19 en esta quinta ola, que aunque ha sido negada por las autoridades, causa estragos en el país y en Veracruz. Estos temas que le platico, entre otros, que estoy seguro serán de su interés y que aquí le presentaremos. Y como siempre, esperamos sus sugerencias, sus comentarios, sus opiniones en nuestras redes sociales. Ayúdenos para hacer un mejor programa. Y si le ha gustado lo que aquí vio, lo que le presentamos, puede compartirlo, volverlo a ver, cuando usted tenga tiempo y en el momento que guste. En las redes sociales de Acrópolis Multimedios y de Recuento Semanal, que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Además, como siempre digo, que todo esto que aquí le presentamos en información del momento, lo más actual, lo del día, lo encuentra siempre en nuestro sitio web www.acropolismultimedios.mx. Y no deje de seguir cada martes y jueves, como siempre. Les recuerdo, a las 2 de la tarde, el informativo de las noticias en Acrópolis, que tengo el placer y el privilegio de hacer con mis compañeras Yami Medina, Maya Pedraza, así como con mis queridos amigos Ezequiel Ortiz y David Silva. También, como usted ya sabe, a través de nuestras redes sociales. Nuestro noticiario reanuda sus transmisiones, como le había comentado, luego de un breve receso. Pero bueno, aquí estamos. Nos dio un gusto haber estado con ustedes, hacer este programa. Ojalá le haya interesado. Gracias por su atención. Y la próxima semana seguimos en este espacio que, como siempre le digo, si usted lo ve, si usted lo comparte, seguramente lo va a hacer saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas. Gracias por su compañía. Y nos vemos en 8 días.
Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende.